buenas tardes a todos. Estamos en tu programa Su Esfera Conectando con la Naturaleza. Brevemente voy a hacer una pequeña cápsula de lo que vamos a ver en las siguientes 4 sesiones. Van a ser sesiones con mujeres, van a ser sesiones sobre las experiencias que ellas están viviendo en el tema profesional, en el tema ligado al medio ambiente, ligado a los animales, a la conservación de los mismos, al bienestar animal y todo este tipo de actividades que tocan nuestro programa Su Esfera. ¿Por qué lo hacemos? Simple, es el mes de la mujer, es el mes de marzo y por lo tanto consideramos importante hacer ver cuál ha sido el papel que ha jugado la mujer en este tema ambiental. La realidad es de que nuestra sociedad ha venido transformándose día con día. Esto no quiere decir que siempre sea en positivo, ¿no? Antaño hay culturas, hay evidencias en culturas que la mujer tenía un gran valor. Era considerada por su valor dadora de vida, de fortaleza, de fertilización, ¿no? De procreación, de inteligencia, de sabiduría, de habilidades, de identidad con otros mundos, por así decirlo, porque hasta eran consideradas curanderas, ¿no? Y bueno, todo esto, como les decía, la sociedad se ha ido modificando y a veces no es para bien. Y lamentablemente en este tema muchas cosas fueron para mal. Al día de hoy la mujer le ha costado mucho trabajo tener ciertos derechos de los cuales gozaba el hombre durante mucho tiempo. Hoy en nuestras generaciones, yo soy de los años 70, ¿sí? Y en nuestras generaciones la realidad es de que aún vivíamos ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertos comportamientos en donde por el simple hecho de ser mujer no podías alcanzar ciertos puestos, te cuestionaban si es que sabías o no sabías, ¿no? No podías tomar decisiones. El mismo trato a veces en las familias incluso era muy predilectorio para los hombres. Y cosas de este tipo que lamentablemente, pues sí, han venido marcando nuestra sociedad. México, de hecho, es un país en donde esto duró mucho más, ¿no? Al igual que muchos países latinos, ¿sí? Y sin embargo, pues sí me queda claro una cosa, está en las manos de nosotros poder modificarlo, poder evitar que esto siga pasando. No es en las manos de las autoridades hicieron legislaciones, están algunas ya aprobadas afortunadamente, otras faltan, seguramente hay muchas mejoras que hacer, ¿sí? Las autoridades tendrán que hacer también su labor de sancionar, de hacer valer la ley, definitivamente, pero definitivamente mucho depende de nosotros como entes sociales, como parte de esta sociedad en donde nos va a tocar conformar, preparar nuevas generaciones y que tenemos que lograr que esas generaciones estén conscientes del valor de la mujer, conscientes del valor del hombre, conscientes que tenemos características totalmente distintas, algunas muy similares, y que no nada más por género, sino también por persona, somos capaces de desarrollar diferentes habilidades. ¿Sí? El respeto va a ser lo primordial. Los valores, la ética y los principios es algo que ya debe de regresar a nuestras nuevas generaciones. Y pues está en nuestras manos poder lograrlo. No quiero comentar más al respecto, más que dejarlos con estas nuevas 4 entrevistas que vamos a tener. La primera va a ser con una licenciada a la que yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración y que yo le agradezco que gracias a ella me retó a ver mi propia capacidad, mis propias habilidades y siendo muy joven me permitió dirigir un programa a nivel nacional e internacional en donde pues sí, también me topé con comentarios sexistas, machistas, de si era o no era capaz de poder llevar a cabo ese puesto, de desempeñarlo, de tomar decisiones, de velar por un país, y no nada más por la edad, sino principalmente porque era mujer. Y otro lugar en donde les dejo rápidamente una anécdota que me pasó algo muy similar fue al llegar al zoológico de Chapultepec como la primera subdirectora mujer de ese zoológico, la única que había tenido hasta ese momento como mujer, y pues muchos cuestionaron mi presencia, muchos cuestionaron mis habilidades, mi capacidad de toma de decisiones. Y particularmente todavía recuerdo el comentario de una persona, no digamos quién es,
porque han de saber que casi eran 400 a 500 personas las que con las que había que trabajar todos los días. Y la mayoría eran hombres, y he de aceptar que muchos hombres tenían una actitud fantástica hacia la mujer, afortunadamente. Pero no faltaba quien no. Y que uno de sus comentarios fue que si estaba segura de ese puesto que había tomado, y que si no me sentía segura, nada más tenía que recurrir a él para poder saber cómo tenía que dirigir ese puesto, ¿no? Y el segundo comentario fue una amenaza, ¿no? De doctora, parece ser que no le gusta andar sola por todo el zoológico, ¿no? Siempre anda custodiada. Algún momento la veré sola. No sé si era una situación ya de agresión por mi persona o por el simple hecho de ser mujer, pero bueno. Al final es de que las mujeres somos muy valiosas, al igual que los hombres. Yo tengo en mi familia 3 varones y los 3 son fantásticos. Son grandes hermanos y son grandes padres, ¿no? Proveedores en su familia. Así que yo sí creo que las cosas pueden cambiar. Yo sí creo que nosotras podemos marcar una diferencia también. Sí creo que debemos de seguir defendiendo nuestros derechos, debemos de poner en alto el nombre de la mujer, debemos de seguir demostrando nuestras capacidades y habilidades, y debemos de exigir un respeto, sin importar cómo vistamos, cómo nos llamemos, cómo actuemos y qué hagamos. Muchas gracias, los dejo con las entrevistas y este mes espero lo disfruten. Saludos a todos. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en tu programa Su Esfera, conectando con la naturaleza. El día de hoy, tal como les comenté en la pequeña parte de inicio de este programa, y de todos los que van a venir en este mes, que nos faltan son 4 programas para lo que es marzo, vamos a hablar de la mujer, del valor de la mujer en las diferentes actividades que están conectadas con el tema ambiental, que están conectadas con el tema animal, y todas las aportaciones que hemos ido viendo que se han realizado, pero también vamos a hablar de aquellos trabas que nos hemos encontrado en el camino. La realidad es de que, pues particularmente, yo como se los dije, hay muchos momentos en los que nos hemos tenido que confrontar con el simple hecho de que somos mujeres, y nada más por el simple hecho de ser mujer, las cosas y la forma en cómo nos ven los de enfrente cambian. Entonces, estamos aquí presentes con la licenciada Diana Ponce Nava, que me da mucho gusto que estés con nosotros, Diana, la verdad, es un gusto y un orgullo tenerte. ¿Sí? Ella es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría también en Derecho internacional por una de las universidades de Londres, ¿no? Es miembro del Consejo de Cambio Climático del Gobierno de México y actualmente es consultora y colaboró con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, así como la evaluación de la política subnacional en materia de cambio climático. Fue también procuradora ambiental de la Ciudad de México, así como su procuradora de recursos naturales de la Profepa, en donde he de decir que tuve la fortuna de poder conocerla, verla crecer en ese espacio, y pues la verdad tomarla como parte del ejemplo que yo tenía que seguir. Ha participado en múltiples negociaciones ambientales internacionales y fue asesora de la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA, en Nairobi, Kenia. La verdad es que tiene una trayectoria bastante larga y amplia, que esto nada más es un micro resumen para poder darles a conocer de quién es nuestra invitada el día de hoy. ¿Por qué abrimos con ella? Pues por 2 motivos. Uno, porque ella ha visto crecer este tema ambiental que hoy por hoy nos preocupa en este programa, y hoy por hoy queremos que ustedes sientan, que ustedes lo vivan. Entonces ella nos va a platicar un poquito de todas sus experiencias, de cómo ha visto crecer este tema ambiental en nuestro país y a nivel internacional. Porque ustedes saben perfectamente, así como se llama nuestro programa Su Esfera, pues estamos realmente ligados en todo lo que sucede en todos los demás países. No nada más es México, sino es a nivel internacional. Ella tiene esta visión y por lo mismo es nuestra invitada especial del día de hoy. Diana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, concédenos unas pocas palabras de tu presentación. ¿De quién eres tú, Diana? Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Saludos a todas las amigas, amigos que nos están atendiendo a esta videoconferencia. Y tengo el gusto de conocer a la
médica veterinaria Gabriela Viruegas desde el año 2001, cuando nos conocimos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pero en realidad yo empecé mi trabajo en los temas ambientales mucho antes que eso. En realidad yo terminé la licenciatura en el año de 1986 y la maestría en 1989 y conocí y supe que existía el derecho ambiental hasta que estudié Derecho Internacional. Apenas se había publicado, promulgado la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988 y pues el tema era prácticamente desconocido. No era un tema que nos enseñaran en las escuelas de derecho, no había cursos de capacitación sobre derecho ambiental, no había libros de derecho ambiental escritos en idioma español, no había artículos, aunque sí teníamos muchos problemas ambientales ya en aquella época. Siempre he dicho que el derecho ambiental en México tiene una arquitectura internacional. Empezamos a tener derecho ambiental en México después de que México participó en grandes negociaciones internacionales, adoptó acuerdos internacionales, compromisos en los que empezamos a tener que cumplir con metas y objetivos específicos sobre los que había escrutinio, teníamos que presentar informes. Pero otra situación que dio lugar al derecho ambiental, a las políticas ambientales y a las instituciones ambientales en México fueron las grandes catástrofes internacionales. Corrijo, las grandes catástrofes ambientales, tanto en el ámbito internacional, por supuesto, como en México. En México, los temas ambientales aparecieron en la agenda después de la explosión de San Juanico, por supuesto, después de la explosión en Guadalajara, que fue en abril de 1992, que por cierto fue justo antes de que se celebrara la cumbre de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. En esa época yo tuve la fortuna de participar en esas negociaciones internacionales, me tocó estar en los equipos que redactaron la Declaración de Río, la Convención de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica, y después de eso fui a trabajar 1 año y medio al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Kenia, donde estaba la sede de esta agencia de las Naciones Unidas, y continué aprendiendo derecho internacional ambiental. Cuando regresé a trabajar en México, que afortunadamente también fui invitada a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se llamaba en aquella época, pues lo que empecé a darme cuenta es que el entorno era básicamente masculino. Había ya una secretaria de Medio Ambiente, la maestra Julia Carabias fue la primera titular de Semarnat, pero no había ninguna subsecretaria mujer, no había ninguna directora general mujer. Los puestos de las mujeres empezaban a ser de las direcciones de área hacia abajo. Para mí eso no fue problema, simplemente me dediqué a hacer mi trabajo y empecé a trabajar primero en temas forestales. Me di cuenta que para poder entender los problemas, para encontrar soluciones, había que hablar con los dueños y poseedores de los recursos naturales, que en México, como sabemos, pues más del 70% de la propiedad es ejidal y comunal. Y en aquellas épocas, los titulares de los derechos ejidales eran hombres. Entonces, los interlocutores con los que había que hablar para hacer un programa de conservación de las zonas forestales
de lo que es la biosfera de la mariposa monarca, o en Montes Azules, o en otros lugares con presencia forestal importante, había que ir a las reuniones con los ejidatarios, que eran básicamente hombres. Las mujeres no tuvieron durante mucho tiempo la posibilidad legal de ser titulares de derechos ejidales. Y bueno, pues los asesores de los ejidatarios también eran ingenieros forestales, pues la mayor parte de ellos hombres. Excepcionalmente había por ahí alguna mujer que me acuerdo que siempre peleaba yo porque les decían la ingeniero, y pues yo me preguntaba porque si la palabra ingeniero tiene femenino, ¿por qué le dicen la ingeniero? No, es que solo es una palabra que se usa en masculino. No, no, se le pone el género de la persona que tiene ese grado. Entonces, yo me refería a las ingenieras forestales como ingenieras. Em, Más adelante tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del Distrito Federal, como directora general de Planeación y Política Ambiental, y les estoy hablando de antes del año 2000. En aquel momento, el gobierno del Distrito Federal empezó a tener una política de igualdad de género, y empezaron a incorporar a más mujeres en puestos directivos. A mí me invitaron a ser directora general, y a pesar de los muchos problemas y temas ambientales que debían tratarse en lo que entonces todavía se llamaba Distrito Federal, pues Así el es. tema que predominaba era calidad del aire. Era muy difícil incluir en la agenda ambiental los temas forestales, el suelo de conservación. En aquella época apenas empezaron a redactar normas de poda y derribo de árboles urbanos para diferenciar los árboles urbanos de los árboles de zonas forestales. Entonces empecé a trabajar mucho más en calidad del aire. Y como en aquella época la principal fuente de contaminación atmosférica era el transporte privado, transporte Público. público, los vehículos particulares, pues nuevamente me encontré con que los interlocutores eran básicamente hombres. Tuvimos un programa para asegurarnos que todas las patrullas y camiones de basura de la ciudad cumplieran con estándares de calidad del aire. Y pues como se pueden imaginar, los conductores de las patrullas y los conductores de los vehículos de basura eran todos hombres. Igual aprendí a tener que ir a hablar con ellos, a explicarles, a platicarles que había combustibles alternativos, por qué era necesario que los vehículos tuvieran mantenimiento permanente, el daño que hacía que hubiera emisiones porque los motores de los vehículos no hacían combustión completa, y eso nos generaba problemas de concentración de contaminantes e impactos a la salud. Y bueno, pues las personas más vulnerables a las concentraciones de contaminantes atmosféricos, pues son los niños menores de 4 años, niñas y niños menores de 4 años, e igual los adultos mayores de 65 años. Siempre identifiqué la pues mirada medio de ironía o hasta un poco burlona de los oficiales policías cuando estábamos hablando, ¿no? De la importancia de que sus vehículos no contaminaran la atmósfera y por qué tenían que tener mantenimiento. Sin embargo, bueno, pues yo siendo abogada, por supuesto,
pues tuve que aprender los temas de calidad del aire, los nombres de los contaminantes. Por supuesto, no era mi papel sustituir el trabajo de los ingenieros que sabían toda la parte técnica y científica relacionada con la calidad del aire, o los ingenieros ambientales, pero aprendí que era muy importante el trabajo interdisciplinario. Interdisciplinario desde el punto de vista de la técnica y la ciencia. Los abogados solo podíamos hacer nuestro trabajo si éramos correctamente asesorados por ingenieros ambientales, y todos solo podíamos hacer nuestro trabajo correctamente si éramos correctamente asesorados por médicos, que eran los que nos estaban explicando cuando se estaba eh, superando los niveles permisibles de concentraciones de los diferentes contaminantes en el Valle de México. Todo esto medido pues por la red atmosférica de monitoreo del aire para tomar decisiones sensatas, y muchas de ellas socialmente difíciles, porque había que decirle a las personas en momentos de contingencias ambientales que tenían que aceptar restricciones al uso de sus vehículos particulares, ¿no? Esto, en este sentido, pues fue muy, muy importante. Yo veo una gran diferencia de hace 25 años, cuando había una clara resistencia social a las restricciones vehiculares. Todavía hay hoy quienes critican el programa Hoy No Circula, ¿no? Las medidas como las verificaciones vehiculares mestrales. Sin embargo, podemos decir que aunque hoy día hay más vehículos que hace 25 años en el Valle de México, la calidad del aire sigue siendo mala, pero es mucho mejor que como era hace 25 años. Aprendí, y hay que saber eso, que los programas ambientales son de largo plazo. No hay ningún programa ambiental que sirva de un día al siguiente, o de una semana a la siguiente, o de un año al siguiente. Esto implica cambiar paradigmas de nuestra conducta, ¿no? En cómo nos comportamos, involucrar a toda la sociedad, a todos los que usamos pues cualquier transporte, a identificar que hay formas distintas de transportarnos y contaminar menos el aire. Más adelante, en el año 2001, entré a trabajar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en donde mi conocimiento de derecho internacional ambiental y mi conocimiento de derecho ambiental dio un giro para entrar a trabajar más en los temas de aplicación coercitiva de la ley, incluyendo pues sanciones y procedimientos administrativos. La Profepa, que había sido creada en 1992, justo después de las explosiones en Guadalajara y unas semanas antes de que se celebrara la cumbre de Río de Janeiro, todo esto en 1992. Y pues recuerdo que el titular de la Profepa en ese momento me presentó como su procuradora con quienes serían pues, mis colaboradores, indicándoles que pues ese no era un puesto para mujeres. La subprocuraduría no era un puesto para mujeres, entonces pues que por favor me ayudaran para ver cómo, pues para que nos salieran bien las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo jamás hubiera pensado que esa era una frase que alguien iba a decir al inicio del siglo XXI, pero pues así fue. Y ya, simplemente tuve que, la verdad es que me reí cuando oí esa frase,
y dedicarme a hacer mi trabajo. El tiempo que estuve en esa posición fueron casi 4 años y la verdad ha sido de los trabajos más interesantes en los que se requería mucho, mucho compromiso y volví a comprobar qué importante es estar en el campo para conocer y entender los problemas de los que tienen que enfrentarse al uso de los recursos naturales, a su aprovechamiento, eh, o al aprovechamiento del suelo, los cambios de uso de suelo. Eh, Tuve la suerte, tengo que decir, que en aquella época el, eh, el tema del uso de los recursos naturales no estaba combinado con crimen organizado como parece estarlo hoy. Entonces, pues participé en muchos operativos. La Profepa es una autoridad administrativa, pero nos dimos cuenta que había que ir acompañados en muchas ocasiones por fuerza pública. Entonces, pues aprendimos a trabajar con la Policía Federal Preventiva en aquella época, con la Marina. Tuvimos un secretario de la Marina que tenía una gran conciencia ambiental, entonces nos apoyaban en los operativos. Y otra circunstancia que tenía que ver con la aplicación de la ley en el uso de los recursos naturales es que pues, los recursos naturales se usan de manera estacional. Hay la época de la tala de lluvias, hay la tala de árboles, hay la época de incendios forestales, hay la época de las migraciones de aves, de las migraciones de mariposas, las épocas de la llegada de tortugas. Tuvimos que hacer operativos para evitar o acotar el saqueo de nidos de huevos de tortugas golfinas en Oaxaca, donde pues las principales personas que teníamos que enfrentar eran mujeres y niños, ¿no? Wow. Entonces, mandar policías hombres a estos operativos sin que fueran mujeres, a mí me parecía absurdo, ¿no? Había que hablar y convencer a las mujeres, a las jefas de familia, quienes además pues no robaban huevos por que eran criminales, sino como una fuente de ingreso básico, ¿no? En menos de los casos para consumo familiar, pero también pues para venderlos ahí sí a traficantes que lograban juntar, en un nido puede haber hasta 100 huevos, pero entonces iban y juntaban varios, decenas de huevos para traer miles de huevos de tortuga a los mercados al centro del país. Pero el punto donde podía ser más eficiente nuestro trabajo era hablando con las mujeres y los niños que eran los que estaban saqueando huevos, ¿no? De tortuga. En este trabajo también una de las tareas, de hecho, más tristes que recuerdo haber tenido que hacer es desalojar a un grupo de indígenas de la reserva de Montes Azules en Chiapas. 3 familias habían invadieron una zona de Montes Azules y en menos de 4 semanas ya habían deforestado 10 hectáreas. Wow. Igual en ese caso era una zona, como lo es todavía hoy, una zona zapatista. Pues no queríamos tener un conflicto social, por supuesto, pero no podíamos permitir que se desforestara, ¿no? Una zona forestal tan importante.
todavía hoy la conocemos como la joya de la corona de manera metafórica, ¿no? Y pues si me permites, Gaby, voy a mostrar aquí solo por favor, Diana. 3 fotografías de esta acción que hicimos en el diciembre de 2002, justo antes de la Navidad. Y pues esta era otra de esas actividades en las que se cuestionaba por qué iba yo o por qué íbamos algunas mujeres, ¿no? Y bueno, pues lo que nos encontramos es que los invasores eran 3 familias, más de 20 menores de edad, mujeres, y pues fue finalmente muy útil poder hablar con estas mujeres, personas para lograr que desalojaran y dejaran de talar la selva. En su momento se les ofrecieron algunas alternativas económicas, pero bueno, pues estoy claramente convencida de que las mujeres tenemos un rol importantísimo en el cuidado del medio ambiente. En todas las disciplinas, materias que podamos imaginar. Hoy día me encanta ver que hay muchas más biólogas, veterinarias, médicas, abogadas ambientales que hombres. Todavía tenemos que trabajar mucho para que las mujeres lleguen a los puestos de toma de decisiones, ¿no? Volvió a pasar un rato antes de tener una mujer titular en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hoy Semarnat. Hoy hay una mujer titular en esta secretaría, y también hoy es más común tener secretarias de medio ambiente a nivel estatal e incluso también procuradoras ambientales. Hacia 2012, en el informe de desempeño que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE de México, señaló que las 32 entidades federativas de México ya tenían su propia autoridad ambiental estatal. Hoy no en ese momento, pero ahora ya hay 18 procuradurías ambientales estatales, y en muchos casos hay mujeres tomando las decisiones, ¿no? Como titulares de estos puestos directivos. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero también pues el crecimiento poblacional, el uso de tecnologías va generando impactos a los que tenemos que hacer frente. Me parece que hoy día los grandes problemas ambientales son el agua, el manejo de residuos, todos sólidos urbanos y manejo de residuos peligrosos, y también la protección de las zonas forestales. Hoy tenemos en el país, después de haber tenido 200 millones de hectáreas de cobertura forestal, solo nos quedan 40 millones de hectáreas de cobertura forestal. Y si no contenemos eso, antes del año 2050 podríamos haber perdido toda la cobertura forestal del país. Entonces tenemos pues mucho trabajo que hacer, no solo las mujeres, creo que las mujeres tenemos una posibilidad de incidir desde el hogar, en las familias, con los hijos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, pero necesitamos cambiar paradigmas. No sé qué opinas, Gaby. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que más nos hemos tenido que confrontar en este tema ambiental exactamente son los paradigmas de lo que sucedía antes, ¿no? De cómo lo hacía el abuelo, cómo lo hacían las generaciones pasadas y cómo lo hacemos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando lograr hacer ahora? ¿Para dónde vamos?
Entonces, sí, eso es mucho un tema generacional, pero también es un tema de pensamiento, ¿no? Y dentro de ese mismo tema de pensamiento está el hecho de empezar a dar credibilidad a las acciones de las mujeres en este tema ambiental, que tú bien lo señalas, ¿no? Tú misma te encontraste a la llegada a la Profepa con un comentario, pues, bastante limitante, ¿no? En el tema profesional, porque se medían tus capacidades por ser simplemente del sexo femenino, ¿no? Y pues muchas de las que estamos, en las generaciones anteriores, nos ha tocado pasar por ese tipo de temas, ¿no? Y no debería de ser así. Al día de hoy ya deberíamos de tener una perspectiva más abierta, más amplia y de entender que las capacidades se miden por los conocimientos y las habilidades de las personas, ¿no? Y somos diferentes todos, tenemos muchas habilidades muy diversas y no se deben de medir por si eres mujer o eres hombre, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, también me gustaría que nos comentaras, Diana, un poco sobre, tú lo acabas de decir, que las mujeres podemos incidir mucho más en el tema ambiental, ¿no? Particularmente, no nada más desde la casa, pero ¿cómo manejabas tú este tipo de confrontaciones? Porque también una parte que debemos de entender por ser mujeres de que a veces somos un poco más viscerales y más sentimentales, ¿no? Entonces era difícil, seguramente tú como su procuradora, yo siempre admiré que tú te ibas a los operativos, ¿no? En algún momento me tocó participar en uno contigo y la verdad es de que sí me asombré bastante de ver esa presencia, ¿no? Ese liderazgo y saber que pues estaba ahí la jefa, ¿no? Con nosotros. No éramos nada más los peones los que íbamos a la batalla, ¿no? Sino que estaba la jefa con nosotros. Entonces, pero ese tema de decisiones, esa parte de confrontarse, de ser mujer también, ¿en algún momento tú lo viviste de alguna manera crítica? Nunca, tengo que decir, nunca jamás en ninguna de las acciones o decisiones que tomé hubo nadie que me amenazara o nunca me sentí en riesgo por ser mujer. Pero también creo que era una actitud mía, nunca pedí un trato especial porque era yo mujer. Siempre que pude tomar decisiones, incidí en que se ascendiera a puestos directivos a mujeres. Siempre antes de estos ascensos, preguntaba yo a las colaboradoras y compañeras, ¿tienes algún problema con ir a las acciones de campo? Hay que hablar con la gente, lo mismo en la Procuraduría Ambiental aquí en la Ciudad de México, para atender una denuncia ciudadana, había que ir a hacer una revisión de sitio, ¿no? El nombre oficial es un reconocimiento de hechos. Entonces había que ir, caminar por la banqueta, tocar la puerta, hablar con alguien, preguntar cuál era el problema, tratar de buscar soluciones alternativas, ¿no? Mediar en muchas ocasiones, no buscar pleito, no confrontar, sino al contrario, tratar de disminuir el nivel de conflicto cuando era posible y en su caso recomendar acciones de aplicación de la ley. Hay que recordar que la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México no tiene atribuciones coercitivas, no puede clausurar, no puede cerrar. Sin embargo, usamos, y creo que hoy todavía lo hace la PAOT, una herramienta poderosísima que es el acceso a información. Hacer investigaciones puntuales, a fondo y hacer pública esa información, ¿no? Los hechos los hechos, pues, las circunstancias de facto que estaban ocurriendo, si se estaba liberando algún contaminante, si se estaba tirando el cascajo de las obras públicas en un parque, si se estaba construyendo ilegalmente algún inmueble, mostrarlo físicamente, mostrarlo con criterios técnicos, en unidades de medida, con metros, kilos, toneladas, no dejarlo a una mera percepción
de que me parece que está mal, no decir, a ver, aquí están los hechos con los que se están violentando o cometiendo las infracciones a tales o cuales disposiciones. Y pues nuevamente para esto había que estar en campo, hablar, hacer reuniones. Es muy difícil, ¿no? Sobre todo, pues en muchos, en la Ciudad de México me encontré que el 30% de la población de la Ciudad de México vive en edificios y condominios, en donde hay espacios comunes y también requiere una civilidad distinta, ¿no? Vivir en espacios, pues por el tamaño de la ciudad, por la cantidad de las personas, en espacios donde tienes que compartir espacios o competir por espacios, ¿no? Para estacionar el auto, para tender una ropa, para sacar a tu mascota o tu animal de compañía, cuánto ruido haces en tu fiesta, ¿no? Y le compartes música a tu vecino hasta las 4 de la mañana. Entonces, eso requiere pues una intervención muy asertiva. Hay que hablar con las personas. Este trabajo no sustituye, por ejemplo, pues todo el trabajo de educación que tiene que haber en todo el sistema educativo, en toda la difusión, ¿no? En campañas de comunicación social, pero desde el punto de la ventanilla ambiental está sin duda muy abierta para que por ahí entren temas que incluso no necesariamente son temas ambientales, pero ahí está abierta la ventanilla y entonces pues por ahí entran este tipo de problemas, ¿no? Y en ese sentido, creo que las mujeres, creo que es en todo el mundo, pero culturalmente tenemos más apego a el espacio físico donde habitamos, a nuestra casa, pues a cuidarla, a limpiarla, a tener alimentos en las alacenas o en el refrigerador. Y eso nos da una gran oportunidad de incidir en el impacto ambiental que tiene nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo dejamos la regadera abierta cuando nosotras o cada uno de los miembros de nuestra familia se baña? El tipo de empaques que elegimos, tiramos o no la basura y la llevamos oportunamente al lugar a donde puede ser recolectada en vez de aventarla por la ventana o a una barranca, ¿no? Esas son decisiones en las que las mujeres podemos tener una gran, gran influencia. Y pues las generaciones van cambiando. Hoy día yo veo a los hombres más comprometidos en la educación de sus hijos, ¿no? De los niños desde que son pequeños, pero pues lo cierto es que sigue siendo una tarea predominantemente femenina. Entonces, pues es un espacio en el que podemos incidir, ¿no? A cambiar paradigmas, formas de consumo, formas de utilización y del impacto ambiental que generamos, pues para tener una mejor calidad de vida para todos. Muy bien, Diana. Se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad es de que muy, muy rápido. Ya vamos a tener que cerrar el programa. Pero me gustaría que en tu perspectiva de mujer, con todas estas andanzas que has llevado a cabo en diferentes espacios, en diferentes temas que te ha tocado incidir en todo lo que refiere al medio ambiente, ¿cuál es la visión que tiene para ti la mujer en estos temas ambientales?
O sea, ya estamos en otro momento, ya México finalmente ya cuenta con muchas bases jurídicas para poder trabajar en el tema ambiental. Como tú lo dices, hay muchas más mujeres que estamos participando en este tema ambiental en diferentes recintos, espacios, ¿no? O trincheras, pero al final, ¿para dónde tú piensas que la mujer debe de ir en este tema? Porque finalmente ya tenemos a la vuelta de la esquina un cambio climático muy fuerte, ¿no? Tú comentaste 3 temas importantes, que es el agua, que es la parte de los residuos y la parte de la cobertura vegetal con la que contamos en nuestro país, ¿no? Pero tú, ¿qué recomendarías? Porque hay mucha gente que ahora ya tiene la intención de proteger, de cuidar, de procurar, pero creo que también tenemos que tener una dirección, ¿no? Porque no es nada más cuidar por cuidar, ni tampoco es proteger por proteger. Tiene que haber una ciencia, tiene que haber unas bases científicas y legales en donde operar, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas? Porque muchas generaciones ahora ya cuentan con muchas opciones, ingeniería ambiental, ingeniería en recursos naturales, ¿no? Ecología, ya existen muchísimas más cada ocasión, ¿no? Te vas enterando de nuevas carreras que son necesarias finalmente y se han desarrollado por las necesidades que hoy por hoy tenemos, que cuando tú y yo estudiamos, ¿no? Pues todavía no existían muchas, ¿no? Apenas se han ido creando. Entonces, ¿para dónde vamos como mujeres? ¿Para dónde va nuestra participación como mujer? ¿Qué debemos de hacer en este tema ambiental? Yo creo que nuestra convicción individual es importantísima. Yo todavía me encuentro, tengo que decir con un poco de pesar, que en estos temas ambientales, la mayoría de las personas espera que sea el gobierno el que resuelva los problemas. Ya es un poco atrasado este dato, pero en 2010 hicimos una encuesta eh, en una muestra confiable, pues, eh, preguntándole a habitantes de la Ciudad de México. La encuesta es telefónica, fue telefónica, entonces eso podría tener un sesgo porque la gente, no todo el mundo tenía celular como hoy parece que todo el mundo tiene un celular, entonces, pero fue personas que tenían línea telefónica fija. Y 80% de las personas reconocía el tema ambiental como algo relevante, pero de ese 80%, del total de las personas que contestaron, 60% eran mujeres y solo 40% eran los hombres. Las mujeres estamos más pendientes de los temas ambientales. Pero la parte preocupante es que la gran mayoría consideró que era algo que el gobierno tiene que resolver. Y yo creo que lo tenemos, por supuesto que el gobierno tiene la tutela, la custodia, tiene que, como tú dijiste, dirigir, ¿no? Enviar direcciones a través de políticas, de campañas de comunicación, pero eso nunca va a sustituir la convicción individual. Lo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras hagamos en nuestra vida cotidiana es importantísimo y tiene que cambiar, ¿no? No podemos esperar que sean los otros los que resuelvan el problema. Yo en lo personal cada día hago una lista de por lo menos 5 cosas que voy a hacer ese día que tienen que ver con temas ambientales. Ese es mi tema de vida, es en lo que trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, no tiene tanto valor porque eso es lo que hago. Pero cada día pienso 5 cosas que voy a hacer mejor que hice el día anterior. Como ya había yo dicho, cuánta agua me gasto para lavarme los dientes, revisar si la estufa de gas de mi casa está bien calibrada para que no tenga una fuga y esté generando contaminación que genera óxidos de nitrógeno y después eso genera ozono. No dejar luces prendidas que no estoy utilizando.
desconectar aparatos eléctricos que tienen un foquito prendido, hay que desconectarlos, ¿no? Este es un tema de manufactura, hay que exigirles como consumidores, como consumidoras, hay que elegir productos que no tienen un foquito prendido porque no tienen por qué tenerlo. Separar la basura, cambiar, cuidar los productos que compro para que tengan menos empaques, disminuir la cantidad de plástico, en fin, puedo hacer una larga Está muy larga. lista. Y bueno, no todos los días puedo hacer 1000 cosas, pero cada día sí puedo hacer 5 cosas, ¿no? La más difícil de todas es decirle a alguien que haga algo distinto, porque pues a la gente no le gusta que le estés dando clases, ¿no? Que le digas, oye, no pongas así tu basura, oye, no tires el agua, o haz las cosas de otra manera, pero pues muchas veces el ejemplo es la mejor enseñanza. Es correcto. Diana, vamos a tener ya que cerrar este programa, ¿no? Yo quiero agradecerte tu presencia. No sé si tengas algunas palabras o recomendaciones que debamos de tener después de cerrar este programa, con la promesa de que ojalá y nos puedas acompañar muy pronto en este año con otro tema más, ¿sí? Pero ¿tienes alguna recomendación? Me va a encantar, Gaby. En realidad voy a usar este tiempo para agradecerte, agradecer a los que nos están acompañando, viendo esta plática y pues me congratulo de que estás haciendo este ejercicio. Justo eso que estás haciendo tú, deberíamos hacerlo todos. Hay mucho, usar los medios digitales de comunicación para difundir estos mensajes de bienestar que nos ayudan a todos a vivir mejor. Muchas gracias, Diana. Pues sabes que aquí tienes un espacio para cuando quieras difundir cualquier cosa del tema ambiental y tema del planeta. Gracias por tu presencia. Que estés muy bien, Gabriela. Saludos a todas, a todos. Hasta luego. Muy bien, pues voy a despedir este programa. Queridos audiencia, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión, en su espera Conectando con la Naturaleza. Los espero el siguiente miércoles y yo solamente quiero cerrar con una pequeña reflexión. Tal cual como lo dijo la maestra Diana Ponce, esto es de acciones. El medio ambiente es de acciones, no es de una autoridad. Las autoridades están tratando de hacer su parte, pero es imposible que cuenten con una fuerza operativa suficiente para poder trabajar en un país tan grande y con una superficie tan variable como la tiene México. Esa es una cuestión personal. Entonces, aquí sí no importa, eres hombre o mujer, no importa. Aquí lo que importa son las ganas que tú tengas de poder preservar. Las mujeres hemos estado en muchos lugares, en muchos espacios, siempre hemos estado presentes, ahora somos más apreciadas y ahora no lo que buscamos es ser más apreciadas, sino ser valoradas en capacidades y sumar esos esfuerzos con todas las personas que lo quieran sumar, incluyendo este espacio, ¿no? Todas las personas que quieran participar saben que tienen aquí un espacio donde pueden hablar. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. La licenciada siempre va a estar abierta. Digo, yo tuve la fortuna de poderla conocer y le decía hace rato de toparla en mi camino. La verdad es de que se lo agradezco. Gracias a ella pude pues encontrar otros espacios y otras esferas en donde me confronté a ciertos temas, pero al final pude adquirir la experiencia como para poder estar exactamente en este momento de este lado de la cámara, ¿no? Buscando temas importantes que deben de ser de conocimiento de la humanidad, del conocimiento del mexicano y del conocimiento de aquellos que nos ven en otros países, porque ya nos hemos enterado que nos ven en otros países y algo que yo, la verdad, agradezco muchísimo. Pero aquí se trata de sumar, entonces sumemos todos, el medio ambiente, este planeta es de todos, entonces tenemos que sumar, sumemos aunque seamos chiquitos, ¿no? Grandes, medianos, hay que conformar estas nuevas generaciones, hay que comprometernos y eso no depende de ser mujer, eso depende de ser un habitante responsable de este planeta. Así que muchas gracias a todos, los espero la siguiente semana con tema de mujeres, porque sí, este mes es el tema de las mujeres, vamos a darle el reconocimiento y el valor, ese esfuerzo que hemos venido haciendo todas las mujeres en estos temas. Y en su momento también vamos a hablar de los grandes valores que hacen los hombres, ¿no? Pero muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Les agradezco su presencia. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente semana y excelente fin de semana. Hasta luego.